Hello, I am Mr. Ayala, and remember, your participation in class in Zoom is very important. We started the classes last week with a class introduction. You introduce yourself saying, who are you? How are you? How do you feel? And what do you expect from the class? That was the first week with the class introduction. Comentaste en las primeras semanas tu presentación y me dijiste tu nombre completo, cómo te sentías, qué es lo que esperas de la clase, cómo te sentiste en la pandemia y cómo te fueron en tus clases en línea. Our sessions are in English class. Our subject is English class. Number 3 or third semester. Remember that I'll be switching from English to Spanish. Voy a estar cambiando de inglés a español. Y empezamos a ver conceptos. Conceptos, recuerda que estas semanas son de repaso. Repaso de algo que tú ya manejas de los semestres anteriores o de tus clases que ya tuviste en secundaria y que ya has puesto en práctica. Necesitas recordarlos para que no se nos olvide. Una de ellas es la función del lenguaje. ¿A qué nos referimos con función del lenguaje? Bueno, es para qué propósito utilizo cierta expresión. Es decir, que ocupo una expresión específica para un propósito específico. Por ejemplo, si utilizo la expresión hi, su propósito es saludar. Bye es despedirse. I am sorry, disculparse. Excuse me para pedir permiso. Come in para dar indicación o a decir que pase. Y también podemos ordenar en un restaurante, comprar boletos en el metro, agendar una cita, etc. Entonces, función del lenguaje es para qué voy a utilizar cierta expresión, el propósito de esa expresión. Luego vimos lo que es un registro del lenguaje, register en English, ¿ok? Y ahí tenemos dos, la que es el formal y el informal. Registro es cómo me voy a dirigir con mis amigos, familiares, mis padres, a cómo con los directivos, con mis jefes, mis maestros, ¿ok? Si yo digo WhatsApp, cuando encuentro a alguien es, por ejemplo, para saludar a un amigo o a mi hermano, pero no le voy a decir a una persona adulta WhatsApp. Ok, what's up, sino good morning, good afternoon, dependiendo del tiempo, ¿no? O hand me that es como una instrucción rápida así de pásame esto, ¿no? Pass me that. En cambio, si yo se lo pido a alguien de manera formal, lo vas a decir, can you pass me that, please? Could you pass me that, please? Ok, lo vamos a ir viendo y manejando posteriormente. Otro de los conceptos es adjetivos. Adjetivos en inglés y en español, similitudes y diferencias. Recuerden que los adjetivos describen y dan cualidades físicas de objetos y personas. También da cualidades de personalidad en seres vivientes, seres vivos. ¿Ok? Entonces nos dan las características físicas, las características de personalidad. Por ejemplo, big, grande, small, pequeño, pequeña, red, rojo, roja. En adjetivos no hay género ni plural en adjetivos en inglés, a diferencia del español. A veces concuerda en inglés y en español. Por ejemplo, the car is red. El carro es rojo. Tiene la misma estructura y sigue las mismas, ¿no? De, el, car, carro. Is, es, red, rojo. Otro ejemplo es the house is nice. La casa es bonita. Entonces, aquí sí concuerda en inglés y en español. Otro ejemplo es the garden is nice. El jardín es bonito. Nice es bonita o bonito dependiendo del sustantivo, del objeto que estamos describiendo. Pero recuerda que en inglés no hay género ni plurales. En inglés en los adjetivos. Otro ejemplo sería, los carros son grandes. The cars are big. The gardens are nicest.
Tachecito, está mal. Los jardines son bonitos. The gardens are nice. Los carros son grandes. The cars are big. No, ahí tachecito. The cars are big. Recuerda, no se pluralizan los adjetivos. En español, los adjetivos van después de ser o estar, ¿no? El carro es grande. En inglés es lo mismo, los adjetivos van después de is, are. Pero va antes del sustantivo en todos los demás casos. Es el ejemplo, por ejemplo, ¿cómo dices? How do you say? Tengo un carro rojo. I have a red car. I have a red car. Red, que es rojo, va antes del carro, sustantivo. I repeat, I see a red car. Ayer compré un carro rojo. I bought a red car yesterday. I bought a red car yesterday. Ayer compré un carro rojo. Si te das cuenta, en español omitimos el yo, pero en inglés sí tienes que ponerlo siempre el sujeto. I bought a red car yesterday. Yo. Ayer yo compré un carro rojo. Esa es otra diferencia en inglés y en español. Bien. Otro concepto que vimos son los verbos. ¿Qué son los verbos? ¿A qué se refieren? Son acciones. Los verbos son acciones. Es lo que hacemos. Siempre estamos en movimiento. ¿Cuántos tipos de verbos tenemos? Dos. Dos tipos de verbos. Regulares e irregulares. Regulars and irregulars. Regulars and irregulars. Hasta les dije que es como una cancioncita. Regulars and irregulars. Los regulares mantienen estructura. Se mantienen. Los irregulares, por eso son irregulares, cambia su estructura. Tip. Descarga una lista de verbos regulares e irregulares o una que contenga ambos. ¿Okay? Debemos de aprendérnoslos, identificarlos y aprendérnoslos por memoria, a través de asociación de imágenes, a través de uso, a través de hacer oraciones con ellos, etc. Pero te recomiendo y vamos a estar ocupando en las clases una lista de verbos. ¿Cuáles son los tiempos verbales? Los tiempos verbales son tres principalmente. ¿Okay? Present, past and future. Presente, pasado y futuro, que eso es igual en español los tiempos principales y ya después veremos sus formas derivadas. Pero ahorita es presente, pasado, futuro. Cognados. ¿Qué son los cognados? Palabras transparentes. Ejemplos. Si vemos ahí, tenemos pilot, chocolate, mechanic, doctor, hospital. ¿Sí? Piloto, chocolate, mecánico, doctor, hospital. ¿Cómo sabemos que son cognados o qué significan? Porque son palabras que se escriben igual o casi igual en inglés que en español. Esos son los cognados o palabras transparentes y nos van a ayudar mucho en la comprensión de un texto o a aprender vocabulario en inglés. Pero cuidado, hay falsos amigos o falsos cognados que ya iremos viendo. También hay listas. Aquí recuerda que es importante que sepas buscar la información, no tanto los que saben la información, sino ya ahorita quienes hacen uso de las tecnologías, de los recursos que están a mano para beneficiarse y poder aprender. Otro concepto es tipos de oraciones. ¿Cuáles son los tipos de oraciones? 4 principalmente. Affirmative, negative, interrogative, imperative. Afirmativo, negativo, interrogativo e imperativo. Esos son los 4 tipos de oraciones principales. I repeat, affirmative, negative, interrogative, imperative. Tipos de preguntas. 2 tipos de preguntas. WH question, que es la que necesito para información, y yes, no question, que es para confirmación. Ok, WH question and yes, no question. 2 tipos de preguntas y debemos aprender a identificarlas. WH question porque llevan la WH, palabras como what, where, when, how, why, who. For example, what's your name?
¿Cuál es tu nombre? Where are you from? ¿De dónde eres? How old are you? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué edad tienes? What do you do? ¿A qué te dedicas? Entonces, WH para información, solicitar información. Y las yes no question para confirmación. ¿Y por qué son yes no? Porque sus respuestas son cortas y es yes or no y el auxiliar que estamos usando. Más adelante vamos a ver qué es un auxiliar. For example, are you Mexican? Yes, I am, or no, I am not. ¿Eres mexicano? Sí, lo soy. No, no lo soy. Do you like music in English? Yes, I do. No, I don't. ¿Te gusta la música en inglés? Sí, me gusta. No, no me gusta. Haciendo uso del auxiliar. Is he Mexican? Yes, he is. No, he isn't. Does she like music in English? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Él es mexicano? Sí, sí es mexicano o no, no es mexicano. ¿Y a ella le gusta la música en inglés? Sí, a ella le gusta, no, a ella no le gusta. Utilizando aquí el auxiliar does. ¿Cuál es la fórmula de la oración? Recuerda que a veces nos movemos por estructuras o aprendemos por estructuras. Yo siempre he dicho que el inglés es como un juego, es como acomodar las piezas, ¿no? Entonces, la fórmula es una estructura y la común es el sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento, hasta como porra. Sujeto, verbo y complemento. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Otro es, a veces utilizamos el auxiliar. Nuevamente vemos auxiliar. ¿Qué es el auxiliar? Ahorita lo vamos a checar. Entonces, otra fórmula es subject, auxiliary, verb and complement. Subject, auxiliary, verb and complement. Y a lo largo del semestre vamos a estar trabajando fórmulas, estructura. ¿Cuál es la fórmula del presente? ¿Cuál es la fórmula del pasado? De afirmativo, negativo. Ahorita vamos a ver tipos de oraciones. ¿Qué es un auxiliar? Ahora sí, auxiliary. Un auxiliar me indica el tiempo verbal, si es en presente, si es en pasado, si es en futuro. Un auxiliar me ayuda a conjugar el verbo. Un auxiliar me indica si la oración es afirmativa, negativa o pregunta. Repito, indica el tiempo verbal, me ayuda a conjugar el verbo, indica si la oración es afirmativa, negativa o pregunta. Recuerda que después del auxiliar el verbo va simple. Después del auxiliar el verbo va simple. Yo te sugiero, otro tip es que hagas una tablita, porque recuerda, tenemos tiempos presente, pasado y futuro, y cada tiempo tiene su auxiliar específico. El de presente es do y does, ¿ok? Does para he, para she, para it. Y solo se utilizan dos, negativas y preguntas. El pasado su auxiliar es did, 3 letras, y la primera y la tercera son igual, did. Y solo se ocupa en negativas, oraciones negativas y preguntas, nada más. Pero el futuro, su auxiliar es will, y sí se ocupa en las tres, afirmativa, negativa y preguntas. Repito, presente, el auxiliar, solo en negativas y preguntas. Pasado, did, solo en negativas y preguntas. Futuro, will, solo en las tres, ¿verdad? Afirmativa, negativa y preguntas. Tenemos varios ejemplos. I don't play soccer. En presente. I don't play soccer. No juego fútbol. He doesn't play soccer. He doesn't play soccer. Él no juega fútbol. El auxiliar es doesn't. En negativos. I don't. He doesn't. En preguntas. Do you like music? Do you like music? Does your mom like music?
¿Tú escuchas música o, perdón, te gusta la música? A tu mamá le gusta la música. What type of music do you like? What type of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Entonces, auxiliar en preguntas. Ya vimos que tenemos dos, WH y yes, no. El pasado es didn't, ¿ok? Y solo se usa en negativas y preguntas. I didn't watch TV. No vi la televisión. I didn't. Did you go to the park? Did you go to the park? ¿Fuiste al parque? Did you go? Y recuerda, después del auxiliar el verbo va simple. When did you have a party? When did you have a party? ¿Cuándo tuviste una fiesta? ¿Cuándo tuviste una fiesta? Futuro, will. Esta se ocupa en las tres, en afirmativa, negativa y preguntas. Por ejemplo, I will travel to Europe next week. I will travel to Europe next week. Viajaré a Europa la semana próxima. I will, sujeto, auxiliar, verbo y complemento. I will travel to Europe next week. I will not travel to Europe next week. I won't travel to Europe next week. Where will you eat this afternoon? Where will you eat this afternoon? La oración de I won't travel to Europe next week es no viajaré a Europa la semana próxima. Y la traducción de Where will you eat this afternoon es ¿dónde comerás esta tarde? ¿Dónde comerás esta tarde? Nuevamente, ¿cuál es el auxiliar en la oración del pasado negativo? Didn't, didn't, didn't. Del pasado simple es did, el auxiliar, y del negativo es didn't. ¿Ok? Y ahora vamos con la práctica. Complete the sentences by using the simple past. Completa las oraciones utilizando el pasado simple. Aquí en las oraciones, este tipo de oraciones en las que tienes opción múltiple, es importante que leas el contexto, que está antes de los espacios y después de los espacios. También es importante si notas que las expresiones del tiempo son muy importantes. Expresiones del tiempo en pasado, por ejemplo, yesterday, last week, last summer, during her childhood, last weekend. ¿Ok? Estas pueden ir al principio de la oración o al final, las expresiones de tiempo. Pero si te das cuenta, si la expresión de tiempo, por ejemplo, yesterday, va al principio, va seguido de una coma y es importante porque en los exámenes, si no tienes la coma, muchas veces se tachan. Last week, la semana pasada, igual, al principio lleva coma. En cambio, la número 3, por ejemplo, last summer, el verano pasado, como va al final, no lleva coma. Solo cuando va al principio, la expresión de tiempo, utilizo una coma. Aquí están más ejemplos. Last night, la noche anterior, yesterday, last course, last weekend, and yesterday. En otro video haremos estos ejercicios. Este video es solo para conceptos y el próximo video será para realizar los ejercicios. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí fue todo. Si tienes dudas, ya sabes, por inbox de Facebook. Cuídense.
She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. I repeat, she sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells.